Hola a todos, ¿cómo están? Este es de trigonometría, guía número 3, grado décimo. Problemas de resolución de triángulos rectángulos. El video número 4 correspondiente al ejemplo 4. Entonces, vamos con el ejemplo. Jaime ve un ave sobre el punto más alto de una valla publicitaria ubicada sobre un edificio con un ángulo de elevación de su visual de 34.7 grados. Si él se encuentra a una distancia de 14 metros del pie del edificio y la estatura de Jaime es 1,68 metros, preguntan, ¿cuál es la altura a la que está el ave? Si la valla tiene una altura de 2,5 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que hay que hacer en el método de los 4 pasos es crear la representación gráfica de la situación. Aquí tenemos a Jaime, el edificio, la valla encima y el ave que observó. Jaime tiene una estatura de unos 68 metros. Esa va a ser la referencia de nuestra visual. Dice que vio el ave con un ángulo de elevación de 34,7 grados. Quiere decir que respecto a su visual horizontal, levantó la mirada. Esta magnitud de ángulo, estos 34,7 grados, para poder avistar el ave. Él está separado del edificio 14 metros, contando desde el pie del edificio. Nos dice en la segunda parte de las preguntas que la valla tiene 2,5 metros de altura, por lo que da a entender que el ave no está sobre el edificio, sino sobre la valla que está sobre el edificio. Por lo tanto, esta altura completa representa tanto la altura de la valla como la altura del edificio, que es una de las preguntas que nos hace. Ahora, pasemos esta situación a un problema de triángulos rectángulos. Simplemente dejarlo como un triángulo representado. Esto nos queda muy fácil de entender. El triángulo queda así, pero con una base que está elevada 1,68 metros del nivel de referencia del suelo. Por lo tanto, el ángulo de referencia no es en el suelo, sino 1,68 metros encima. Vamos a empezar a nombrar los elementos del triángulo. Entonces, el ángulo por defecto vamos a llamarlo A. Ahora, los 14 metros nos indican esta distancia, que es la separación de Jaime con respecto al edificio, que corresponden a esta misma distancia de la base del triángulo. Tenemos los 2,5 metros de malla y la altura del edificio corresponden al eje vertical. Entonces, como ya dijimos, este es el ángulo que vamos a llamar A. Se queda acá. Debe quedar acá, no aquí porque esta figura que forma no es un triángulo, tiene que ser en la parte del triángulo. ¿Por qué tiene que ser únicamente en el triángulo? Porque únicamente las funciones de seno, coseno y tangente sirven para triángulos rectángulos. En este caso, la C no queda aquí abajo, sino acá, a 1,68 de altura. B queda en el ángulo opuesto. Y entonces delimitamos los lados. C, la hipotenusa, que en este caso no nos interesa. ¿Por qué ve 14 metros? Porque esta distancia separado es la misma de aquí. La distancia, perdón, entre Jaime y el edificio es de 14 metros. Puede tomarse acá o puede tomarse acá, pero en este caso nos importa la distancia del triángulo que corresponde a la forma triangular, o sea, esta. Esta vale 14 metros. Ese es el triángulo que estamos indicando. Nos interesa primero hallar los cálculos sobre ese triángulo. Esta área no es triangular, por lo tanto no nos importa aún, pero influye después al momento de hallar las alturas. Entonces, como nos interesa únicamente esa parte triangular, esto sirve para una operación posterior. ¿Por qué? Si identificamos los elementos B y C y nos preguntamos dónde está la A, resulta que la A
es un espacio que está marcado desde el punto superior de la valla donde Jaime vio el ave hasta este punto de su visual. Aquí no aparece especificada porque no se muestra, pero nosotros es lo que vamos a hallar utilizando el ángulo de 34.7 grados. Entonces, esa altura del edificio más la valla se transforma en esto. Se transforma en el lado A, que es el lado A de este triángulo rectángulo, que está encima de los 1,68 metros que corresponden a la visual de Jaime. Entonces se transforma en un problema de triángulos rectángulos común y corriente. Listo. Esa altura que corresponde a esta dimensión A, este lado A opuesto al ángulo A, y esto es 1,68, que es la estatura de Jaime, lo vamos a llamar altura total, que es la altura donde se encuentra el ave, que ya sabemos que es la de la valla más la del edificio, pero en este caso para efectos de cálculos con trigonometría equivale también al lado A más 1,68, que es la altura de la visual de Jaime. Ahora, convirtiendo todo en un problema de resolución de triángulos rectángulos, vamos a mirar qué tenemos. Ángulo A, 34,7 grados. C siempre es 90 grados. B, no nos interesa. A, no la conozco y es la que necesitamos. B, 14 metros, que es la distancia de separación entre Jaime y el edificio. La tenemos. Y C, que es la hipotenusa, que para este efecto no nos interesa. Entonces, nos interesa únicamente esto. Ya identificamos aquí como opuesto, adyacente e hipotenusa. ¿Por qué este se llama opuesto? Porque está en oposición al ángulo A. Adyacente, porque está junta o adyacente o está pegadita al ángulo A. Y la hipotenusa siempre es la misma, lado C, lado más largo. En este caso solo vamos a hallar el lado A. Entonces, tercer paso, identificar la relación trigonométrica que se va a usar. Recurriendo a las tablas. Recordemos, tabla 5 es cuando se tiene el ángulo de referencia. Tabla 6 cuando no se tiene. En este caso, se tiene el ángulo de referencia, que es el ángulo de la visual de Jaime. Entonces usamos la tabla 5. Bueno, ahora mirando el triángulo tenemos, ¿qué tenemos que hallar mejor? ¿Qué tenemos que hallar? El lado A, que nosotros llamamos co o cateto opuesto. Entonces buscamos cateto opuesto. ¿Y qué tenemos nosotros? Dijimos que la hipotenusa no la tenemos, pero igual no nos interesa. Entonces, pero sí tenemos el adyacente. Entonces, necesitamos hallar opuesto. Y tenemos adyacente, es coca. Repito, coca. Entonces, coca equivale a tangente. Muy bien. Ahora, como ya identificamos la relación, en este caso, tangente, vamos a realizar esta operación. La primera operación es la que nos serviría para determinar esa longitud A que nos permitiría hallar la altura total donde se encuentra el ave. Recordemos que tenemos el adyacente, nos faltaba el opuesto, por eso usamos coK, que es tangente. Entonces, A, sabemos el ángulo, 34,7 grados, por eso tenemos el ángulo de referencia. Co, no la conozco, que es la que quiero hallar, longitud A. Y K, que es 14 metros, que es la distancia entre Jaime y el edificio. Entonces, con la calculadora, la tangente de 34,7 nos da 0,692. Entonces, y esto queda igual porque no se operan entre ellos. Ahora, los 14 metros están debajo dividiendo. Los paso a multiplicar al otro lado, para que me quede la A despejada. Por lo tanto, 0,692 por 14 metros es igual al lado A. Haciendo la multiplicación respectiva, nos da
9,69 metros la altura A. Pero ojo, esta no es la altura del edificio como nosotros ya vimos, ni es la altura total junto a la valla, no, es una parte de toda la altura, pero que se le descontó la estatura de Jaime. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Entonces, recuerden que esta fue la que acabamos de hallar. Y entonces, nos sirve para hallar esta altura total, que es la altura del ave. ¿Qué nos falta? Esto, más 1,68 es la altura total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto que acabamos de hallarlo, al lado A, sumémosle 1,68. Entonces, la altura total, ¿dónde está el ave? Como acabamos de mostrar. Sería el resultado de sumar la altura A obtenida más la estatura de Jaime. Entonces, hicimos que la altura nos dio 9,69, que corresponde al lado A del triángulo. Y 1,68, que corresponde a la estatura de Jaime, si se dieron cuenta en el gráfico. Entonces, estos dos dan la altura completa de todo el conjunto edificio valla, que es donde está el ave ubicado. Entonces, sumando los dos nos da 11,37. Entonces, la primera respuesta, la altura a la que se encuentra el ave es de 11,37 metros. ¿Bien? Pero nos falta otra pregunta. Si la valla tiene una altura de 2,5 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Volvamos aquí. Nosotros ya hallamos toda esta altura grande. La H total, donde está la ave. Ya la hallamos nosotros. Ahora, la altura del edificio es simplemente a esa altura muy grande, le descuento la altura de la valla para obtener esta H, que es la altura del edificio. Entonces, procedemos. Si la altura total es de 11,37 metros y la valla mide 2,5 metros, la altura del edificio será la diferencia entre los dos. Entonces, simplemente restamos la altura total del ave y la altura de la valla, para un gran total de 8,87 metros, que es la altura del edificio. Entonces, tenemos que el ave se encuentra a una altura de 11,37 metros, de acuerdo a esta situación, que esa fue la primera respuesta. Y la altura del edificio es de 8,87 metros, teniendo en cuenta que la valla es de 2,5 metros. Bueno, como ven, este problema tenía un poquitico de complejidad, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Hay que analizar las situaciones. En algunos problemas, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la estatura o la visual, la altura de la visual de la persona que está haciendo la observación. Por ejemplo, el problema de la cometa, o el problema de Andrea midiendo el edificio. Entonces, problemas así. Tengan en cuenta que si les dan la estatura, se tiene que tener en cuenta que eso descuenta de la altura total que hay. Y es un procedimiento, y se hace el procedimiento parecido a este. Bueno, entonces espero les haya servido todo. No olviden utilizar los canales de comunicación para cualquier duda o inquietud. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.